Buenas noches. Eh, para nosotros es un honor y un placer empezar esta serie de webinars que vamos a realizar a lo largo del año. Y pues claramente el desarrollo de este tipo de estrategias basados en lo que estamos viviendo actualmente nos va a permitir llegar a ustedes con temas de actualidad y sobre todo temas que nos permiten manejar a nuestros pacientes de forma diaria. Para hoy vamos a tratar en los webinars Nutrición con Enfoque y con el patrocinio de Abbott Nutrición, fisiopatología de la diabetes y manejo nutricional del paciente diabético, con énfasis en el índice glicémico. Para la noche de hoy nos acompañan dos profesionales con una trayectoria muy importante en el tema de tratar pacientes diabéticos y sobre todo en el tema del manejo nutricional del paciente diabético. Va a empezar el doctor Alejandro Marín Sánchez. Él es médico internista de la Universidad de Caldas, endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el director médico de Endoeje. Trabaja en el eje cafetero, es docente adscrito de la Universidad Tecnológica de Pereira y presidente del capítulo del eje cafetero en endocrinología. Doctor Marín, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. A ustedes muchas gracias por la invitación, a la asociación y a Abbott pues, por el apoyo. Entonces, la idea es mencionar algunos aspectos de la parte fisiopatológica del manejo del paciente diabético. Vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la parte medicamentosa, pero también haciendo pues, mucho énfasis en ese aspecto nutricional que es el que manejan ustedes en su día a día y que a veces para nosotros es un poco más complicado desde el punto de vista médico. Estos son mis conflictos de interés y pues como ustedes saben, pues esta conferencia tiene el patrocinio de Abbott. Hablemos un poquito de la epidemiología, tratar pues de hablar de diabetes y no mencionar el panorama que es un poco sombrío, pues es algo complejo. Entonces esta receta del crecimiento de la diabetes pues en realidad es un punto pues grave y esta es otra pandemia que tenemos declarada desde hace mucho tiempo, pero versus pues la que tenemos actualmente por la parte viral. En cuanto a ese panorama de la diabetes, pues hay que recordar que el crecimiento pues, ha sido muy grande y se espera pues, un crecimiento mayor, más o menos 463 millones de personas diabéticas en el mundo, entre los 20 y los 79 años tenemos actualmente. Y en la población mundial estamos hablando que casi el 10% de la población tiene diabetes y nosotros no somos ajenos a ese problema. En Centro y en Sudamérica tenemos pues también crecimiento grande, estamos hablando de 32 millones y en Colombia para esto que nos plantea el Atlas de la IDF es de más o menos un 8%. En diabetes tipo 1 en realidad las cifras posiblemente estén menores de lo que en realidad son porque pues, tenemos muchas veces su registro en la identificación de los pacientes. Entonces eso pues desde el punto de vista fisiopatológico pues es algo complejo. Entonces, hay que ver que la diabetes tiene un espectro que es más grande. Desde el 2018, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos ya había planteado que cuando nosotros ya nos enfrentamos a la diabetes como tal, posiblemente ya estemos hablando en unas etapas de prevención secundaria y terciaria, porque esto es mucho más temprano. Inclusive antes de la prediabetes, pudiéramos tener un primer estadio que es molecular, que es la prediabetes, como la he denominado yo. Este pues es jocosamente pues el concepto, pero en realidad es un evento donde tenemos que ir, este continuo de la alteración glucémica, pues va mucho más allá de cuando hacemos la identificación bioquímica de los pacientes, cuando ya tienen establecida posiblemente la enfermedad y tengan riesgo de complicaciones, llegando inclusive a un estadio 4 de lo que se ha llamado la enfermedad crónica disglucémica, que cumple todo este amplio espectro de las alteraciones, inclusive pues, moleculares. Y eso tiene que ver muchas veces con el problema que le decimos a los pacientes, que usted tiene el azúcar un poquito alto, entonces el paciente en verdad pues, va a pensar que se va a tener que cuidar muy poquito. Y es allí donde el aspecto nutricional pues, es clave y ustedes pues entran allí a jugar. Y por eso es que solamente casi el 12% de los pacientes que tienen prediabetes pues, se les han informado que tienen esta alteración glucémica. Y esto tiene que ver con costos, y esto pues es el estudio que salió desde 2018 de la IDF, perdón, de la ADA,
donde en realidad pues dentro de los costos grandes que tenemos, pues tenemos la parte hospitalaria, donde sigue siendo pues muy costoso este aspecto de complicaciones agudas de los pacientes o el tratamiento de las complicaciones crónicas, y por eso el crecimiento pues se ha ido distribuyendo en cuanto a los costos, y el manejo hospitalario, aunque ha disminuido un poco, se ha incrementado también en el aspecto del costo de las complicaciones, donde antes era solo el 18% y ahora estamos hablando de un 30%. Entonces, esos costos pues también se reflejan en lo que implica pues de la terapia para nuestros pacientes a nivel hospitalario. Y eso también tiene que ver con lo que ha pasado en Europa, donde básicamente tenemos un impacto muy grande también de la parte hospitalaria. Y eso no es solo para los sistemas de salud, también los pacientes tienen que incurrir en gastos, y entonces tener diabetes en realidad implica que uno tenga gastos 2 o 3 veces mayores que los pacientes no diabéticos. Y esto tiene que ver con las complicaciones y el aspecto fisiopatológico, porque en realidad cuando se revisan las causas de mortalidad, estas que eran las del 2011, pues siguen siendo las mismas hoy en día, donde vemos que la hipertensión, el tabaquismo cosas como el sobrepeso y la inactividad física, el colesterol alto, ¿cierto? Y el problema glucémico, pues siguen siendo los principales factores de riesgo de mortalidad para los pacientes. Entonces, seguimos teniendo el problema de esa correlación que tiene que ver con la parte cardiovascular, donde estos sospechosos de siempre son los que están generando los problemas para que se presenten pues, las complicaciones en nuestros pacientes. Y estos nuevos sospechosos pues han ido creciendo, porque desde el punto de vista fisiopatológico esto ha ido cambiando mucho. Entonces, cuando teníamos allá hace unas cuantas décadas el manejo o el enfoque como tal fisiopatológico planteado por el doctor De Fronzo, solo se hablaba de 3 cositas: la disminución de la captación de glucosa a nivel periférico, la alteración en la secreción de insulina y el incremento de la producción hepática de glucosa. Pero el panorama entonces se ha ido complicando mucho más, porque estos sospechosos de siempre se han ido incrementando, y entonces ahora están hablando de lo que serían estos 8 enemigos, que serían el octeto ominoso de la fisiopatología de la diabetes. Esto tiene que ver mucho ahora con la identificación de nuevos blancos terapéuticos, como puede ser el riñón, por el enfoque de alterar la reabsorción de glucosa, la célula alfa, que también tiene un papel clave, porque ya sabemos que sin la célula alfa, la célula beta no funciona bien, el efecto incretínico como una de las herramientas claves para el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas, y tenemos alteraciones pues, a nivel de la lipólisis y también efectos a nivel de neurotransmisores. Y hay algunos que hablan de más cosas, entonces otros hablan ya de 11 atroces, entonces ya sabemos que todo lo que tenga que ver con la microbiota también cumple un papel fundamental en el desarrollo de las complicaciones y el desarrollo de la enfermedad por diabetes. Ya vimos pues que el efecto incretínico pues no solo ya es a nivel intestinal, sino que ya se habla de cosas como a nivel gástrico. Ya vimos que la célula alfa allí tiene que ver, ya vimos el cerebro que está allí implicado. Entonces, cada vez tenemos más y más cosas que van más allá de esos aspectos iniciales que se habían descrito en ese triunvirato. Pero entonces hablan de muchas más cosas hoy en día. Entonces hablan de ya de 12 que pudieran ser la dopamina, por efectos que se han visto de tipo evolutivo, por ejemplo, las aves migratorias, que tener la dopamina alta implica pues que uno pudiera estar como con las catecolaminas elevadas. La vitamina D, muchas veces esto pues tiene que ver es con que la gente no se expone al sol, como nos pasa ahora en la cuarentena, y esto puede tener unos impactos de tipo antiinflamatorio que se van perdiendo por la reducción de los niveles de vitamina D. La testosterona, porque sabemos pues en los pacientes que tienen hipogonadismo, que es clave pues reemplazar esa falta de testosterona, porque eso tiene un impacto, por ejemplo, en los requerimientos de insulina, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque esto tiene que ver también con unos efectos a nivel de la célula beta a distancia o allí locales, que tienen que ver también con esa producción de insulina, y también posiblemente tenga que ver allí la vitamina D. Y hablan de muchas otras cosas. Ahora se habla de otro que sería el hierro, porque hay algunas proteínas que tienen que ver con el transporte hepático, que pueden ver, que pueden generar daño de la célula beta, y esto es identificado con una proteína específica que tiene que ver con ese transporte de hierro, que es la DMT1, y la serotonina, porque pues como derivado del intestino, con todas las cosas que se han descubierto de efectos incretínicos, posiblemente también tenga una repercusión sobre las lipasas, sobre todo las sensibles hormonas, y la inhibición de la captación pues, de la glucosa a nivel de los hepatocitos. Entonces vemos que esto es mucho, mucho, mucho más complejo, e inclusive esta descripción, que es la que tenemos ahora, de ese octeto ominoso, pues se va quedando corta.
Y esto tiene que ver con la intervención a diferentes puntos. Entonces, los análogos de GLP-1, si los miramos en dónde actúan en este octeto minoso, pues vemos que tienen una gran cabida para todos estos efectos que nos generan esa hiperglucemia en nuestros pacientes. Y hay otros nuevos jugadores que son, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, que vienen a jugar un papel importante, pero que tienen ciertas limitaciones dentro del manejo hospitalario. Y nuestra querida metformina, pues, aunque sigue siendo enfocada hacia el proceso pues, de la producción hepática de glucosa, en realidad pues, puede que tenga otros efectos que también tengan que ver con, por ejemplo, la función incretínica y todos los días se encuentran pues, cosas nuevas que pudieran estar implicadas allí en esto. Y eso tiene que ver con un proceso donde a medida que va pasando el tiempo de la diabetes se va alterando la respuesta. Como tal, entonces la sensibilidad de la insulina y la respuesta a la insulina en los órganos periféricos comparado contra lo que nos hace el páncreas se va viendo alterada a medida que va pasando el tiempo. Y vamos hablando de pasar de un tejido normal insulino sensible a un tejido insulino resistente, donde posiblemente el páncreas hace una compensación para producir más insulina, pero llega un momento donde ese pobre páncreas tira la toalla, ¿cierto? Como le explico yo a los pacientes que se imaginen esto como si fuera un Renault 4 jalando una tonelada de ladrillos, que cada vez que usted hace una carga glucémica y usted no se ayuda con la dieta, lo que está haciendo es poniendo a trabajar más ese páncreas y entonces ya no es una tonelada, sino 3 toneladas las que tiene que arrastrar ese pobre páncreas, llamémoslo Renault 4. Entonces, este proceso tiene que ver mucho con, el proceso pues, de tipo nutricional. Y eso ya está muy claro también desde el punto de la obesidad, porque para desarrollar diabetes tipo 2 ya sabemos que la obesidad tiene un impacto grande y que tenemos algunos genes que nos predisponen a esto. Y hay unos genes también de disfunción de célula beta, que de hecho se han identificado muchos. Entonces, de esos genes, pues hay muchísimos y se han hecho pues al menos una identificación de al menos 50 puntos genéticos que pudieran estar asociados con esto. Pero en realidad son poquitos los que están asociados con la obesidad y la resistencia a la insulina. Muchos tienen que ver es con las células betas, pero esto tiene un impacto grande en la dieta porque ya sabemos que las dietas de grasas saturadas elevadas pueden hacer que tengamos cambios epigenéticos. Entonces, la misma dieta es la que nos dispara todas estas respuestas genéticas. Entonces, por eso es tan importante hoy en día el concepto de evitar esos disparadores a partir del aspecto nutricional. Y de esos genes hay muchísimas, muchísimas cosas, pero por ejemplo el consumo de azúcares de 6 carbonos, pues se ha visto que se identifica como uno de los factores que pudiera disparar todos esos cambios a nivel del ADN y que nos lleven a esa destrucción de esas células beta y al mal funcionamiento de ellas. Y esto también tiene que ver con procesos inflamatorios. Son muchas las sustancias que generan cambios de tipo inflamatorio como la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, que tiene un efecto dentro de los islotes pancreáticos, y hay otras moléculas que también tienen un peso muy grande, que se disparan por la obesidad, y por eso es que el control del peso a partir de las intervenciones no farmacológicas es clave para que se presente, digamos, una disminución de ese riesgo de los pacientes. Y por eso es que nos ha tocado hacer a todos de tripas, corazón y páncreas y riñón, porque es que la diabetes ya no es una cosa glucocéntrica, ya sabemos que es un gran entramado de funcionamiento orgánico que cuando se presentan a estas agresiones, pues definitivamente se altera y nos lleva a que tengamos la diabetes como tal. Y ya esto, como le hemos mencionado, pues todos estos convencionales que ya los vimos dentro del octeto minoso, pueden ser muchísimos más, porque cada uno de estos puntos de la transmisión pues, de lo que es el funcionamiento de la insulina, de cómo funciona las diferentes moléculas incretínicas, puede ser un blanco terapéutico y puede ser algo que nos lleve a que esto se altere. La idea es que esto no lo sabe nadie, pues esto tiene muchísimas vías, pero es resaltando la importancia de ese aspecto que tiene que ver con la parte nutricional, la parte genética y los disparadores para que todos estos mecanismos se presenten. Y un aspecto clave que tenemos hoy en día que considerar es lo que dijo este señor Christopher Nolan, no este Christopher Nolan, el director de Batman, los que me conocen saben que soy batifanático, sino otro Christopher Nolan que nos plantea que el problema de lo que hemos hecho de tradicionalmente utilizar más insulina hace que nos dispare más problemas muchas veces. Antes decíamos que para la insulina no había límite. En realidad hoy en día sí consideramos que puede que haya un límite, al menos en el aspecto ambulatorio, pues cuando uno ya pasa, por ejemplo, de una insulina basal de 0.5, eso puede que ya no sea tan bueno para los pacientes, porque ya sabemos que las dosis altas de insulina posiblemente generan en los diferentes órganos un proceso
de un estrés metabólico que se induzca por la insulina. Entonces, la idea es que si podemos utilizar menos insulina, eso pudiera ser una ventaja grande para los pacientes. Y eso tiene que ver con esto. En un paciente delgado con un péptido C ya bajito, posiblemente la insulina pues definitivamente sea benéfica porque no tiene suficiente insulina. Pero en un paciente que es obeso, que tiene resistencia a la insulina, que tiene un péptido C alto, si yo le doy insulina, esto posiblemente sea dañino porque nos dispara una cantidad de vías grandes de procesos inflamatorios que nos llevan también a que ese hiperinsulinismo que le favorecemos al paciente nos lleve a alteraciones vasculares, nos lleve a la dislipidemia, nos lleve a una hiperuricemia y que todo esto lleve a un espectro de las otras manifestaciones de este problema del hiperinsulinismo, que es la enfermedad cardiovascular, la esteatosis hepática y cosas como el ovario poliquístico. Entonces, por eso quiero mencionarles, aunque la idea no era hablar como de medicamentos, que ya no siempre en el contexto hospitalario tenemos que manejar la insulina. Todavía no se han cambiado como tal las guías, pero esto es un resumen, y esto está fresquito, que salió pues la semana anterior, de la combinación de los estudios que ha realizado el grupo del doctor Umpierres, donde vemos que posiblemente algunos medicamentos, como los inhibidores de DPP4, combinados con insulina basal, pudieran ser una buena opción para el control de los pacientes a nivel hospitalario. Esto todavía, como les digo, pues es una cosa, digamos que era una exploración que se estaba haciendo para tratar de cambiar el manejo hospitalario. Posiblemente esto ya se incluya en las próximas guías, pero este análisis que se hizo pues en estos pacientes, mirando cómo era ese aspecto, en realidad nos muestra que cuando utilizamos un inhibidor de DPP4, ya sea solito o un inhibidor de DPP4 con una insulina basal, tiene un control muy similar glucémico. Entonces, posiblemente a futuro podamos ya no utilizar, al menos en el contexto de las salas generales, médicas o quirúrgicas, insulina combinada con un inhibidor de DPP4 para no tener que utilizar una insulina, digamos, de bolos para las comidas. Entonces, esto pues es algo muy interesante y eso es algo nuevo. Entonces, no hay diferencias en esos grupos. En realidad, la comparación en las medidas de los pacientes que están en las metas es muy similar y en realidad pues, los pacientes tienen menos hipoglicemia. Entonces, ese es un beneficio extra que tendríamos en la terapia. Y el impacto de la parte nutricional en el desarrollo de la diabetes tristemente se desarrolla a partir de situaciones extremas como la que vivimos nosotros ahora. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo pues tanta hambruna y disminución pues de la ingesta tanto pues en Alemania como en otros países, se vio que las tasas de disminución de mortalidad por la diabetes fue grande. Entonces, en realidad se cambió mucho. Por ejemplo, en Japón, que no tenían problemas de escasez de alimentos, no se vieron cambios significativos. En cambio, en Alemania y en Europa sí se presentó una reducción importante. Y eso tiene que ver con la ingesta de los azúcares. Muchos estudios pues, han demostrado que los azúcares, sobre todo pues, simples, son los que tienen un impacto mayor. Y por eso es que esas bebidas azucaradas que utilizan muchas veces nuestros pacientes menores, pues tienen un impacto grande y esto se va a convertir en un problema a futuro de esos pacienticos. Y por eso es que hay muchos análisis. Entonces, en pacientes no diabéticos se ha visto que el aumento de la grasa, no solamente pues, del aspecto del consumo de carbohidratos, tiene una repercusión grande en el desarrollo de diabetes. No solo pues, de la diabetes franca como tal, sino también de lo que hablábamos del espectro de la enfermedad crónica disglucémica con la prediabetes y la posible, como llamo yo, prediabetes. Las bebidas azucaradas, sobre todo pues con alto aporte de fructosa, que estamos hablando que no es como lo que se incluye dentro de las nutriciones, sino pues lo que se toma como bebidas refrescantes, también nos hacen un impacto grande en los valores de glucosa en el índice de masa corporal y también cuando consideramos cosas como la ingesta de grasa saturada, los fritos, esto también nos lleva a resistencia a la insulina y esto tiene que ver con una disminución de esos procesos, digamos, protectores a largo plazo. Y cuando esto lo cambiamos por aumento de fibra, por aumento de vegetales y de fruta, pues ustedes mejores que nadie saben que esto se correlaciona con una mejoría importante del riesgo de las complicaciones de los pacientes. Y por eso es que muchas veces con nuestros pacientes tenemos unas dificultades serias, sobre todo en la adherencia, y estas dietas estadísticas, pues no es lo ideal para nuestros pacientes, pero muchas veces no les sabemos vender nosotros como médicos la idea del manejo nutricional al paciente y allí es donde el aspecto de nutrición pues es tan importante para nosotros. Y muchas cosas preventivas pudiéramos hablar. En realidad la idea es más que en intervenciones farmacológicas, es tratar de llegar a la prevención de estudios pues muy importantes como ha sido el DAKIN, que fue un estudio en China, y los estudios como el de prevención de diabetes pues, de Finlandia.
y otros como el general pues, de prevención de la India, pues, o japoneses. Hay en mil estudios que nos han demostrado que en realidad las intervenciones preventivas sobre los estilos de vida, donde influye la nutrición, son mucho más costo efectivas. Si recordamos el concepto de lo que es el número necesario a tratar, es cuántas personas yo tengo que tratar por cierto tiempo para evitar un evento. Entonces, con los medicamentos necesitamos números muy grandes, pero con las intervenciones no farmacológicas logramos tratando casi solo 6 pacientes por 3 años que se logre evitar una diabetes y esto es altamente efectivo. Definitivamente esto es mucho mejor a veces que utilizar los propios medicamentos. Y esto tiene también que ver con la reducción del consumo de carbohidratos. Entonces, esta es una evaluación de 8 estudios clínicos mirando cómo era el comportamiento de acuerdo a la ingesta de carbohidratos sobre la hemoglobina glicosilada y definitivamente en las personas que tienen, buenos grupos que tienen una baja ingesta de carbohidratos, pues definitivamente se mejora mucho el control glucémico. Y esto lo hemos venido utilizando desde el punto de vista práctico, aún en pacientes que no tienen diabetes como tal, pero que sí tienen condiciones como la resistencia a la insulina y la prediabetes. Y esto tiene que ver con este metanálisis, donde en realidad pues sí vemos que hay estas intervenciones de restringirle los carbohidratos a los pacientes son efectivas en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada. Y esta es una evaluación donde se ha planteado que muy bajos niveles de carbohidratos, hablando pues entre 90 y 150, pues básicamente hacen que estos pacientes tengan un mejor control y que tengan una hemoglobina glicosilada menor. Esto pues me imagino que generará mucha discusión, pero pues que al menos se ha visto que hay un sustento para esas restricciones de carbohidratos que pueden ser pues más allá de lo que normalmente se hace. Y esto tiene una correlación también con eventos cardiovasculares. Entonces, todo lo que es de prevención sobre la progresión de la diabetes, como este es un estudio que es el mismo que les mostré de China, pero en una extensión ya 30 años después, sí se disminuyen las complicaciones, sobre todo pues, las de tipo cardiovascular, y la progresión de la diabetes sí se disminuye con intervenciones de tipo no farmacológico. Y por eso es que el papel de la nutrición pues, es clave para poder lograr esa reducción del riesgo de nuestros pacientes. Pero entonces el contexto del manejo hospitalario es un poco distinto. Entonces hablemos que en realidad muchos de los pacientes se logran diagnosticar de su alteración glucémica cuando están hospitalizados. Y en general, pues esto tiene que ver con cosas no solo de tipo médico, sino también cosas de tipo quirúrgico. Entonces, ¿qué pasa? Que el mero hecho de tener usted una hiperglucemia hace que usted tenga un manejo más agresivo, ¿cierto? Y que posiblemente tenga una estancia hospitalaria mayor, que tenga mayor riesgo de complicaciones y ya se ha demostrado que así usted no sea diabético, pero presenta una hiperglucemia estando hospitalizado, eso va a tener repercusiones de tipo clínico. Entonces, el tratamiento hoy en día, dentro del aspecto hospitalario, pues tiene que estar dirigido a unas metas mucho más intensivas. ¿Por qué? Porque es que esa hiperglucemia nos va a generar complicaciones agudas y también nos aumenta la mortalidad, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Pero también pues tenemos que buscar un equilibrio para evitar la hipoglicemia en nuestros pacientes. ¿Qué se ha demostrado? Que en realidad cuando los pacientes ingresan, un 25% de los diabéticos tipo 1 terminan hospitalizados al menos una vez al año y 30% de los diabéticos tipo 2 pudieran terminar también hospitalizados. Y el mero hecho de que usted tenga diabetes y tenga una complicación, por ejemplo, de tipo infecciosa, pues va a hacer que usted más fácilmente termine hospitalizado. Y una de las cosas claves, pues es el estrés como tal de la enfermedad o el estrés de algún procedimiento al cual se va a enfrentar el paciente. Y por eso es que hay diferencias grandes en cuanto a las alteraciones del azúcar entre lo que pasa en la UCI contra lo que pasa en las salas generales. En la UCI sabemos pues que los pacientes están sépticos, requieren soporte inotrópico, que requieren hemofiltración y que el paciente que está críticamente enfermo pues tiene un comportamiento diferente. En realidad los no diabéticos tienen una respuesta mejor y no presentan complicaciones tan serias como suele presentar alguien que presenta o una diabetes que se descompensa y termina hospitalizado o que desarrolle una hiperglucemia durante la hospitalización. Entonces, la diabetes sigue siendo a nivel hospitalario la cuarta causa más común de comorbilidad y en realidad, pues cuando egresa la gente, el 10% de los egresos hospitalarios tienen que ver con alguna alteración glucémica. Y el mero hecho de usted tener diabetes, pues va a hacer que usted esté más tiempo. O sea, estamos hablando que está entre 1 y 3 días más hospitalizado. Y dentro de la hiperglucemia, así no sea diabético, un 38% de los pacientes pueden tener elevaciones de los niveles de azúcar. Y en realidad ya sabemos que mejorarle a esta gente el control glucémico, pues disminuye la mortalidad. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en pacientes cardíacos, donde la gente se infarta,
o va por un evento coronario agudo y muchos de ellos ya tenían una alteración glucémica, hasta un 66% de ellos, pero ellos no sabían que tenían diabetes o prediabetes. Y el estar hiperglucémico pues también se vuelve un marcador de mortalidad. En los pacientes que están en las salas generales, si usted está más elevado, usted tiene más riesgo pues, de tener una complicación mortal. Entonces, estamos hablando que inclusive los que desarrollan el azúcar, la elevación del azúcar, estando hospitalizados sin saber que tenían diabetes, inclusive puede que les vaya peor y tengan una mayor mortalidad. Y con respecto pues al riesgo en los pacientes hospitalizados, las complicaciones infecciosas pueden ser mayores, ¿cierto? Estamos hablando que generalmente esto tiene que ver con lo que hace que los pacientes terminen hospitalizados, neumonías, infecciones urinarias, infecciones cutáneas o la sepsis, pues tienen que ver con esto. Y las causas de hiperglucemia en los pacientes que están hospitalizados, pues ya sabemos que hay una condición de base fisiopatológica, pero hay otros factores que están allí asociados, que es el estrés y también pues muchas veces factores iatrogénicos. Entonces ya sabemos que las nutriciones, sobre todo pues la parenteral, el uso de corticoides, algunas fórmulas enterales y la predisposición previa que tenga el paciente, pues digamos que ese es el puntillazo adicional que necesita un paciente para que ya teniendo esa predisposición desarrolle una hiperglucemia, una diabetes. Y por eso es que durante el contexto hospitalario estamos obligados a hacer identificación de nuestros pacientes que tengan alteraciones glucémicas, así no tengan diagnóstico de diabetes, con algunos factores de riesgo. Paciente que haya estado en UCI, que haya tenido un evento coronario por un infarto, esteroides o que haya tenido nutrición parenteral, en realidad uno debería hacerle un seguimiento para identificarlo y evitar esas complicaciones a largo plazo. Si el paciente ya tenía un diagnóstico previo de diabetes, pero lo más probable es que haya tenido una complicación aguda, pero la idea es que en todos los casos hay que tratar de mantener una meta. Y si el paciente tiene valores por encima de 140, pues en general uno debería empezar a buscar cosas adicionales y hacer una intervención más fuerte. Entonces, eso de hacer esa intervención en nuestros pacientes es fundamental y para eso pues tenemos que ver lo que es la hiperglucemia de estrés en estos minuticos que nos faltan para conversar. Entonces, ya sabemos que la hiperglucemia, no estamos hablando solamente de diabetes, sino que en el contexto hospitalario, tener una hiperglucemia por el factor que sea, en realidad tiene todas estas consecuencias. Estamos hablando que muchas de ellas tienen que ver con cosas vasculares, ¿cierto? El aumento de la presión, aumento del riesgo de trombosis, aumento de los marcadores inflamatorios. Entonces, tener esa hiperglucemia, y si uno la puede minimizar de alguna forma, inclusive pues desde el punto de vista nutricional, obviamente le va a evitar complicaciones mayores al paciente. Y esto tiene que ver no solo pues con alteraciones del azúcar, sino que también tiene que ver con todo el eje de la respuesta al estrés, incluyendo pues el cortisol, la glándula suprarrenal e inclusive pues a nivel cerebral, que sería el disparador de todos estos efectos como la lipólisis, el aumento de la gluconeogénesis y la respuesta de las hormonas del estrés a nivel adrenal. Y por eso es que esta es una muy buena revisión del manejo a nivel hospitalario. Entonces ya sabemos que en los pacientes que tienen una hospitalización, pues ya sabemos que cuando se enfrentan al estrés, tengan o no tengan diabetes, pues nos genera lipólisis. Si le tenemos entonces una carga mayor de glucosa, si tenemos glucocorticoides, o si el paciente pues por X o Y motivo, con la nutrición enteral o parenteral, tiene digamos un factor adicional, pues esto nos lleva a que se generen ácidos grasos libres, a que se altere pues la gluconeogénesis y la glucogenólisis en el hígado. Esto nos lleva pues a la hiperglucemia y posiblemente a muchos efectos de tipo cardiovascular, circulatorio y otros efectos tisulares, que eso en últimas es lo que lleva a que nuestros pacientes se compliquen en falla multiorgánica, tengan muerte cuando no se controla adecuadamente esa hiperglucemia. Y por eso vuelve y juega la infección, el uso de corticoides y la nutrición son claves para la evaluación de estos pacientes. Y ustedes saben de esto mucho más que yo. Yo lo poquito que sé de nutrición, pues se lo debo a la doctora Angélica, cuando compartimos allá en San Ignacio. Pero en realidad, pues, estas diferentes formulaciones, pues, tienen mucho análisis con respecto a los impactos glucémicos y el índice glucémico que se pudiera generar. Entonces, en realidad, ya hay algunas evaluaciones que nos plantean que estas u otras, que son las diabéticas específicas, pues tienen un impacto mucho mejor en el control de nuestros pacientes a nivel hospitalario. Entonces, evaluaciones de esto hay muchísimas y hay diferencias grandes, pero hablándolo desde el punto de vista del índice glucémico, pues en realidad no es por que como tal la AOT pues, nos esté apoyando pues en esta conferencia, pero en los diferentes estudios, una de las preparaciones que tiene un menor índice glucémico es Glucerna como tal.
Este es un esquema de lo que deberíamos hacer de la evaluación de nuestros pacientes cuando están recibiendo alguna intervención y, por ejemplo, si el paciente está con ingesta, uno pudiera hacerle a nivel hospitalario una evaluación de la glucosa 4 veces al día y tratar pues de hacer un impacto pues mayor si tienen elevaciones por encima de 140. Cuando tienen nutriciones, por ejemplo, enterales, entonces de tipo nocturno, pues uno pudiera hacer evaluaciones 5 veces al día con el control de la glucosa. Cuando tienen alimentación continua, pues se pudiera hacer una evaluación de cada 6 horas. Y en los pacientes que tienen múltiples comidas en el día, pero pequeñas, uno pudiera hacer evaluaciones de la glucosa hasta 4 veces al día. Y si el paciente entonces no tiene vía oral o, por ejemplo, está comiendo 3 veces al día, como pasa muchas veces a veces con los pacientes de bomba de insulina, uno pudiera hacer un seguimiento que pudiera ser variable entre 4 y 8 veces al día. Entonces, los factores que tienen allí que ver, pues tiene que ser el manejo pues, de la insulina, porque hasta ahora, bueno, antes de este estudio que les mostré, la consideración grande del manejo es con insulina, pero desde el punto de vista nutricional, la recomendación que dan desde el punto de vista de las guías y las recomendaciones grandes, por ejemplo, desarrolladas a partir de los trabajos del doctor Umpierres, es que las fórmulas enterales con bajos carbohidratos, que sean altas en ácidos grasos y que sean, digamos, comparadas contra las estándar, con un menor aporte de carbohidratos, posiblemente tengan un impacto mayor en el control de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, y este metaanálisis nos resume eso. En general, los pacientes en esta evaluación de 23 estudios tienen menores excursiones del azúcar, ya que tienen menos picos, tienen mejores valores de glucosa cuando se mira como el área bajo la curva, y estas nutriciones no tienen un efecto que sea significativo sobre colesterol o triglicéridos, y esto hace que también se disminuyan los requerimientos de insulina. En algunos de los casos puede ser hasta de un 71%. Y por eso, para finalizar, entonces tenemos que ser intensivos en nuestro tratamiento para los pacientes. Queremos que los pacientes estén muy bien controlados y el aspecto nutricional es algo clave para que esos pacientes logren esas metas de control ideales, y allí juega un papel muy grande el campo de nutrición. Muchas gracias. Doctor Marín, muchas gracias por tan excelente conferencia. Nos ha quedado claro muchos conceptos básicos de la fisiopatología de la diabetes que por supuesto redundarán en el mejor tratamiento de nuestros pacientes. A continuación va a estar con nosotros la doctora Angélica Velosa. Angélica Velosa es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional, es magíster en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, es educadora en diabetes y directora y fundadora de Nudo, Nutrición y Bienestar. Angélica, pues la conocemos desde hace mucho tiempo y ha sido una persona que se ha interesado por este tema desde su inicio, desde que empezó a hacer nutrición, y hoy es uno de los referentes, y sobre todo no solamente nos transmite educación médica a nosotros y a los nutricionistas claramente, sino también a pacientes y familias que son parte y que son pilar fundamental del tratamiento de esta enfermedad. Angélica, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un honor estar acá y sobre todo pues compartir este espacio con Alejandro, con el doctor Alejandro, con quien trabajamos muchos años en San Ignacio y tuvimos la oportunidad de ver muchos pacientes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. En esta primera parte, pues ya hablamos acerca de todo el tema, digamos digamos, fisiopatológico de la diabetes. Ahora vamos a hablar más de la parte práctica en temas de nutrición. Cuando nosotros estamos ante un paciente con diabetes y queremos, pues, plantear un esquema de alimentación que esté basado sobre todo en un índice glicémico bajo, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, para comenzar, esto pues ya lo habló un poco Alejandro, pero simplemente es recordarles que la diabetes es una condición que ha rebasado todos los cálculos, todas las cifras que se habían en algún momento establecido, se han rebasado, y sabemos que hoy en día tenemos más de 500, más de 400 millones de personas con diabetes, y se estima que para el año 2030 pues vamos a tener cerca de 580 millones de personas
con diabetes en el mundo y que definitivamente este va a ser un paciente que sí o sí va a llegar a nuestra consulta y debemos estar preparados para tratarlo de la forma correcta. También la diabetes tipo 1 ha venido aumentando y se estima que más o menos 1.1 millones de personas con diabetes tipo 1 tenemos en este momento. Recordarles simplemente que la diabetes es una familia, es un grupo de enfermedades. No solamente está la diabetes tipo 2, que es la que afecta a cerca del 90% de las personas con esta condición, sino que también tenemos la diabetes tipo 1, que es generalmente de origen autoinmune. Tenemos la diabetes gestacional, que es la que se diagnostica pues, en el embarazo, y otros tipos de diabetes que pueden ser secundarias a medicamentos, a pancreatectomías o algún origen genético como el de la diabetes tipo MODI. Pero bueno, independientemente del tipo de diabetes al que nos estemos enfrentando, lo más importante es establecer una terapia médica nutricional. La terapia médica nutricional tiene básicamente 4 objetivos. El primer objetivo es tener patrones o promover patrones de alimentación saludable y dentro de estos patrones de alimentación saludable, pues trabajar con algunos temas como variedad de alimentos, densidad de nutrientes y tamaño de porción. También en este objetivo de tener patrones de alimentación saludable, se nos plantea tener un esquema que permita mantener o perder peso, porque el exceso de peso también se asocia con un mal control metabólico. También aquí hablamos acerca de las metas que planteamos con cada paciente a nivel metabólico, como las metas de control glucémico, las metas de lípidos, las metas de presión arterial. El segundo pilar, pues, o el segundo objetivo de la terapia médica nutricional es individualizar. Y es que la dieta que mejor funciona es la dieta que a usted le sirve, no es la dieta que promulgan pues los influenciadores o la que le funcionó a la modelo, a la actriz, no, la mejor dieta es la que está hecha a su medida, la que le funciona a usted. Entonces, sí, hay pacientes a los que les va muy bien de pronto con una dieta muy baja en carbohidratos, casi que cetogénica. Puede haber otros a los que les va mejor con una dieta muy rica en plantas, basada en plantas. En fin, eso depende mucho de la persona. También es importante ir acorde con sus creencias, con su nivel de educación, incluso con la parte religiosa, porque todo esto puede influir en que la persona cumpla o no cumpla con el patrón de alimentación o con el esquema de alimentación que hemos planteado. Algo súper importante y que se empezó a incluir desde hace algunos años en las guías es mantener el placer de comer. A nosotras normalmente no nos querían en ningún lado porque asociaban ir a la nutricionista con tener una dieta fea, simple, pálida y ni que hablar de las dietas hospitalarias. Hoy en día se hace mucho énfasis en la gastronomía hospitalaria y en mantener el placer de comer. Uno puede comer de una forma saludable y rica. Y el último punto es brindar herramientas prácticas. Entonces, brindar herramientas prácticas también significa volverle simple a las personas el tema de su alimentación. A veces adornamos mucho las cosas o creemos que para todo el mundo es fácil conseguir, no sé, espárragos o que todo el mundo sabe que es salteado o que todo el mundo sabe que es al wok o que todo el mundo sabe diferenciar los cortes de carne y entonces empezamos a dar un montón de sugerencias que no están acorde con la realidad de nuestro paciente. Entonces es importante brindar herramientas prácticas para cumplir con el esquema de alimentación. A veces el simple hecho de usar el plato de la alimentación saludable les puede funcionar. Y hoy en día que la tecnología pues ha avanzado tanto, también darles opciones de aplicaciones, videos, todo esto que estamos haciendo hoy en día para facilitarle la vida a nuestro paciente con diabetes. Muy bien. Dentro de todos los patrones de alimentación que se han evaluado, estos 3 son los que, digamos que por lo menos se mencionan en las guías de la Asociación Americana de Diabetes, y son el patrón de alimentación mediterráneo, la dieta mediterránea como tal, la dieta baja en carbohidratos y la dieta vegetariana o basada en plantas. No los vamos a ver uno por uno, pero simplemente quiero resaltar algunas características. Un patrón de alimentación mediterráneo tiene un aporte alto de grasa. Cerca del 45% de las calorías de este esquema de alimentación provienen de la grasa,
pero digamos que la diferencia es que este tipo de grasas es sobre todo grasa monoinsaturada o grasa poliinsaturada, es decir, grasa proveniente del aceite de oliva, del pescado, de las nueces y en menor proporción grasa saturada y prácticamente pues no hay grasa trans en este esquema de alimentación. Una dieta baja en carbohidratos es aquella dieta que tiene menos de 130 gramos de carbohidrato al día y una dieta muy baja en carbohidratos es aquella que tiene entre 20 y 50 gramos de carbohidrato al día. Claro, al ser los carbohidratos los que tienen el mayor impacto sobre la glicemia, pues el hecho de enfocarnos en restringirlos o en modificarlos va a tener un impacto directo sobre los niveles de glicemia. Y las dietas vegetarianas o basadas en plantas, pues básicamente por su elevado aporte de fibra y su bajo índice glucémico cuando están bien diseñadas, pueden también contribuir con la disminución de la glicemia postprandial y con la disminución de la variabilidad glucémica. Entonces, hoy en día ya no nos enfocamos tanto en tener como una regla clara de cuál debe ser la distribución de calorías y nutrientes en un plan de alimentación de una persona con diabetes. Las diferentes asociaciones, como la Asociación Europea, Americana y Latinoamericana, hoy en día hablan más de calidad que de cantidad y hablan muchísimo de personalizar el esquema de alimentación. Entonces, si ustedes se fijan, todas las guías coinciden en que podemos jugar con el porcentaje de carbohidratos de la dieta. Algunas hablan pues de 40 al 60%, pero por lo menos la americana dice personalice y hay patrones de alimentación donde incluso apenas el 20 o el 30% de las calorías totales vienen de los carbohidratos y pueden funcionar. Con respecto a las grasas, hay un énfasis bien importante en calidad y se ha visto que el consumo o el aporte de grasa monoinsaturada en la dieta se asocia con mejor sensibilidad a la insulina. ¿Dónde podemos conseguir esta grasa monoinsaturada? Pues ya sabemos que en el aceite de oliva, pero también hay omega 9 en los tejidos de los animales que han sido criados al pastoreo. Entonces, el origen también es importante, el origen de lo que comemos también es importante. Y con respecto a las proteínas, supremamente importante saber que no se deben restringir en las personas que tienen diabetes, solamente en aquellos que ya han desarrollado una nefropatía diabética en estadios avanzados. Se habla de dietas con un menor aporte de proteína, pero de resto las personas con diabetes deben consumir más o menos 1 gramo o 1,5 gramos por kilogramo de peso. Y es importante que sepamos que las personas con diabetes pierden masa muscular 2 veces más rápido que el resto de la población, por eso tampoco podemos ser tan restrictivos con este nutriente. Bueno, me voy a enfocar en los carbohidratos porque sin duda alguna es el nutriente que tiene el mayor impacto sobre la glicemia. El 95% de los carbohidratos que nos comemos se van a convertir en glucosa al llegar a la sangre y tanto la cantidad como la calidad tienen un impacto sobre la glicemia. Cuando nosotros hablamos de cantidad, nos estamos refiriendo al presupuesto que tiene cada persona. Y ese presupuesto depende básicamente de su estado nutricional. Entonces, si yo soy, no sé, adulto, sedentario, eh, pues probablemente mi gasto energético va a ser tan bajo que mi requerimiento de carbohidratos también va a ser bajo. Pero si soy adolescente, atleta, hombre, mis necesidades nutricionales van a ser muy altas y la cantidad de carbohidratos que puede haber en mi dieta va a ser más alta. Entonces, esa cantidad depende básicamente del estado nutricional, de las necesidades individuales y ese es mi presupuesto. ¿Cómo puedo aprender a cuantificarla? Hay una técnica que se llama conteo de carbohidratos y a través de esa técnica yo puedo visualizar el plato y saber cuántos carbohidratos tiene y saber si están o no están dentro de mi presupuesto. Pero hay otra parte supremamente importante cuando hablamos de los carbohidratos y es la calidad. La calidad del carbohidrato va a definir si la elevación de mi glicemia es rápida, es lenta, se mantiene un buen rato en el tiempo o no. Y para evaluar la calidad de los carbohidratos, pues se han implementado algunos indicadores como el índice glucémico y la carga glucémica. Entonces, ¿qué es el índice glucémico? El índice glucémico es un indicador numérico que me va a decir
la velocidad y la severidad con la que los carbohidratos de un alimento elevan mi glicemia en comparación con un patrón. Ese patrón puede ser el pan blanco o la glucosa. Este concepto del índice glicémico ya lleva varios años. El primero en hablar fue Jenkins en los años 80, más o menos 1981, y él tenía pues como su teoría inicial era que si usted come alimentos de alto índice glucémico, eso va a disparar sus niveles de glucosa en sangre, lo cual va a hacer que sus requerimientos de insulina se suban y puede pasar que tardíamente presente hipoglicemia por esa elevación en las necesidades de insulina que ocurre inicialmente. Eh, con respecto al índice glucémico, entonces esta gráfica podría resumir más o menos cuál es el comportamiento de la glicemia postprandial cuando tenemos un alimento de alto índice glucémico versus un alimento de bajo índice glucémico. Si yo me como algo de índice glucémico alto, pues en los primeros minutos voy a tener una elevación de mi glicemia. Y esta elevación de mi glicemia es muy importante. Hoy en día sabemos que esos picos de glicemia postprandial y esa variabilidad glucémica son las que más se asocian con la aparición de complicaciones de la diabetes, especialmente complicaciones macrovasculares. Entonces, evitar o aplanar al máximo esta excursión glucémica debería ser uno de los principales objetivos a la hora de plantear una terapia para nuestros pacientes. Y miren la diferencia, índice glucémico bajo, pues puede tener una elevación de la glicemia, pero no tan severa, y luego me vuelve a llevar a niveles normales. El índice glucémico clasifica los alimentos en tres grupos. Los de alto índice glucémico son aquellos que van con una puntuación de 70 a 100, índice glucémico medio los que van de 69 a 55 e índice glucémico bajo los que van por debajo de 55. ¿Cómo se saca este número? Básicamente lo que hacen es medir la glicemia después de haber consumido el alimento que estoy analizando. Vamos a suponer que quiero saber el índice glucémico de una manzana. Entonces, la gente come manzana, le miden su respuesta glucémica después de comer manzana. Luego les dicen, ahora van a comer pan o van a comer glucosa y les miden la glicemia después de comer pan o glucosa y se hace la división entre la glicemia postprandial, el área bajo la curva postprandial, después de la manzana sobre el área bajo la curva después del pan o glucosa y se multiplica por 100. Y de ahí viene esta clasificación. Yo les dejo aquí esta página, www.glycemicindex.com. Esta es la página del grupo de la Universidad de Sydney. Creo que son los que más han investigado con respecto a este tema y tienen una base de datos muy interesante acerca del índice glicémico de los alimentos. Y ahí ustedes simplemente escriben el nombre del alimento y les va a decir cuál es el índice glucémico. Hay un segundo concepto, como lo había dicho, que se conoce como carga glucémica. La carga glucémica es un poco más integral porque no solamente tiene en cuenta el índice glucémico, sino también los gramos de carbohidrato. Y la forma de calcularla es multiplicando gramos de carbohidrato por índice glucémico dividido en 100. Al hacer esa operación, si usted tiene un valor por encima de 20, está al frente de un alimento de carga glucémica alta. Si está entre 11 y 19, carga glucémica media, y si está por debajo de 10, carga glucémica baja. Y aquí es donde uno empieza a ver que no solamente el índice glucémico es importante, sino también la cantidad. A veces hay personas que piensan que por comer algo de índice glucémico bajo pueden exagerar en el tamaño de la porción. O piensan que por comer algo de índice glucémico alto ya cometieron pues el delito más grande de este mundo y no lo vuelven a meter en su dieta. Pero este concepto de la carga glucémica nos muestra que esto puede ser relativo. Miren este ejemplo, acá nos dicen, si usted se come una sandía, es de las pocas frutas, tal vez la única, que tiene índice glucémico alto. Entonces, tiene índice glucémico de 72 y si usted se come una taza de sandía picada, que son más o menos 120 gramos, en peso total, en peso total, eso va a tener 6 gramos de carbohidrato. Cuando usted hace la multiplicación de índice glucémico 72 por 6 gramos de carbohidrato, dividido en 100, le va a dar 4. Entonces, la carga glucémica va a ser baja. Entonces, usted se puede comer un alimento de índice glucémico alto en una porción pequeña y eso va a terminar siendo un alimento con una carga glucémica baja. Eso también pasa al revés. A veces hay personas que compran
alimentos de índice glucémico bajo. Por ejemplo, se compran un pan super fit, lleno de multicereales y semillas y nueces y un montón de cosas, y ese pan efectivamente tiene un índice glucémico bajo, pero se comen el bloque entero. Al comerse el bloque entero, la cantidad de carbohidratos va a ser alta y por lo tanto la carga glucémica también va a ser alta. Entonces, ya tenemos claro índice glucémico, ya tenemos clara la carga glucémica. Hay un tercer actor aquí que se llama la respuesta glucémica. Entonces, este consenso que se publicó en el año 2015 nos dice qué tan importante es cada uno de estos conceptos y cómo combinándolos podemos lograr que la glicemia postprandial esté dentro de metas. Entonces, ya vimos los dos primeros, ahora veamos qué es la respuesta glucémica. La respuesta glucémica es mi respuesta individual ante el consumo de ciertos alimentos. Si ustedes se fijan en esta gráfica, esta persona empezó a comer con una glicemia que se considera normal para alguien que tiene diabetes. Empezó con 124, pero después de comer tuvo una elevación rápida y severa con valores de glicemia pues incluso por encima de 300, y ya al finalizar el periodo postprandial continuaba alta, estaba en 200, por encima de 200. Entonces aquí yo puedo ver que una respuesta glucémica pues muy severa y muy rápida y muy elevada ante lo que esa persona comió. ¿Qué pasa? Cuando yo combino estos tres conceptos, índice glucémico, carga glucémica y respuesta glucémica, y empiezo a diseñar un plan de alimentación que me permita tener, digamos que controlada esa glicemia postprandial, todo esto se asocia con reducción de peso, control de la diabetes y disminución del riesgo cardiovascular. Y si ustedes se fijan, todo esto está alineado con los objetivos de la terapia médica nutricional. Habíamos dicho que la idea era controlar el peso, controlar la glicemia, controlar perfil lipídico, promover patrones de alimentación saludable, y al tener estos tres conceptos juntos, puedo llegar a esa meta. ¿Qué más se ha visto? Cuando yo combino dietas donde tengo alimentos de bajo índice glucémico, dietas de baja carga glucémica, y donde logro controlar la respuesta glucémica de mi paciente y además esa dieta está rica en fibra, no solamente controlo en ese momento, digamos que todo el perfil metabólico y de respuesta glucémica de mi paciente, sino que si esa persona aún está en esa fase, como la dijo Alejandro hace un rato, prediabético, por ejemplo, podría incluso disminuir el riesgo de desarrollar diabetes más adelante. O sea, esa intervención temprana donde yo de una vez ataco con una dieta muy baja en índice glucémico y en carga glucémica, puedo evitar que llegue a desarrollar diabetes este paciente. Las dietas con bajo índice glucémico y baja carga glucémica se asocian con disminución, del riesgo cardiovascular y disminución del riesgo de desarrollar cáncer de seno y cáncer colorectal. Entonces, hay mucha literatura que puede soportar esta información. Aquí les traje simplemente algunos estudios como para revisar más este tema. Este estudio se hizo en personas sanas, donde se comparó la respuesta tanto de liberación de insulina como la respuesta glucémica cuando tenían dietas de alto índice glucémico y de alta carga glucémica. Este fue un estudio en el que participaron 40 personas sanas y durante 8 días las tuvieron encerradas y les dijeron, usted solo puede comer de este grupo de alimentos, que todos eran de alto índice glucémico, o usted solo puede comer de este grupo que era de bajo índice glucémico, y evaluaban la respuesta. En personas sanas no alcanzó a encontrarse una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, si ustedes se fijan, sí tiende a haber como una mayor, digamos, respuesta o elevación de la producción de insulina y de la glicemia cuando hay dietas con alto índice glucémico. En personas con diabetes tipo 1, sí definitivamente se ha visto que dietas con bajo índice glucémico van a tener una respuesta postprandial más plana. Si ustedes se fijan acá, no hay un pico marcado. Y estas líneas, estos circulitos negros son, además de tener una dieta de bajo índice glucémico, adición de aceite de oliva. Eso ayuda aún más a aplanar la curva versus estas dietas de alto índice glucémico. Esto sí es en personas con diabetes tipo 1. Entonces, una dieta de bajo índice glucémico y con adición de grasas saludables, sobre todo grasa monoinsaturada, se puede asociar con una mejor glicemia postprandial.
Y también se ha analizado el tema del índice glucémico y la carga glucémica en procesos de pérdida de peso y sobre todo de mantenimiento de esa pérdida de peso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos ya una persona que ha logrado perder peso, lo que se ha visto es que años después hay una reganancia con casi todos los tipos de dieta, con casi todas las restricciones calóricas, después se presenta una reganancia. Entonces acá lo que hicieron fue revisar, en este estudio se analizaron 1.200 participantes, pero al final terminaron el estudio alrededor de 700 y lo que hicieron fue el punto cero fue un punto en el que ya estas personas habían tenido una pérdida del 8% de su peso, con una restricción calórica importante, y les dieron diferentes tipos de patrón de alimentación. Este es bajo en proteína, LP es bajo en proteína y de alto índice glucémico, fue el patrón de alimentación que más se asoció con elevación o con la reganancia del peso, mientras que el patrón de alimentación alto en proteína y bajo índice glucémico fue el que más se asoció o con menor reganancia de peso. Entonces, tener una buena, digamos, una buena mezcla entre el aporte proteico, que ya habíamos dicho que no hay que restringir proteína, y jugar con bajo índice glucémico, me puede ayudar no solamente a controlar la glicemia en mi paciente diabético, sino que además me puede ayudar a que no tenga una reganancia de peso importante cuando yo ya he hecho un proceso de pérdida de peso. Y este asocia el índice glucémico y la carga glucémica con el riesgo de la aparición de diabetes. Entonces, este también está en personas que tenían ya prediabetes o que ya tenían alguna condición crónica que se asociaba con el riesgo de diabetes y empezaron a mirar el consumo de alimentos o de dietas de alta carga glucémica y de alto índice glucémico versus el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y sí se encontró una asociación importante que iba más o menos un aumento del riesgo entre el 27 y el 32% de desarrollar diabetes tipo 2 cuando incrementa esta carga glucémica o este índice glucémico en la dieta. Y todo esto que estamos hablando, ¿a qué le apunta? A evitar al máximo las excursiones glucémicas. Es decir, yo quiero que mi paciente con diabetes coma y su glicemia tenga una elevación leve, porque cuando se dispara esa glicemia, cuando tengo esa hiperglucemia y esa excursión, es cuando voy a tener más daño sobre mi célula, digamos, sobre todo mi endotelio, y esto se va a correlacionar con todas las complicaciones macrovasculares, incluso la glicemia postprandial se asocia más con mortalidad que la misma glicemia en ayunas. Cada vez que nosotros tenemos excursiones glucémicas, vamos a aumentar el estrés oxidativo, vamos a aumentar los cuerpos avanzados de glicosilación y vamos a aumentar la inflamación. Y pareciera que esos tres son como la triada que va a asociarse a mayor aparición de complicaciones asociadas a la diabetes. ¿Y cómo puedo evitar esa excursión glucémica? Pues lo puedo evitar claramente con la terapia farmacológica, pero es vital la nutrición. Decidir o tomar la decisión de tener un esquema de alimentación de bajo índice glucémico, de baja carga glucémica, con un aporte normal de proteína, con un muy buen aporte en la calidad de las grasas y también con un alto aporte de fibra. Entonces acá en este dibujo quiero como resumirles cuáles son los factores que pueden afectar la respuesta glucémica. Entonces, recordemos que los carbohidratos son una familia donde tenemos a los chiquitos de la casa, que son los azúcares, tenemos a los intermedios, a los de tamaño intermedio, que son los almidones, y tenemos a los más grandes de la casa, que es la fibra. ¿Qué pasa? Cuando yo incluyo azúcares en mi dieta, y tengo estómago vacío, digamos que no la combino ni con fibra, ni con proteína, ni nada, sino que me dio por tomarme una gaseosa normal, por ejemplo, estos azúcares se absorben rápidamente y van a provocar una excursión glucémica. Desde que entran en contacto con mi mucosa oral, estos azúcares ya están afectando mi glicemia. Cuando yo me como un almidón, el hecho de que su estructura sea más grande y más compleja va a requerir de un proceso digestivo. Yo siempre le digo a mis pacientes con diabetes, usted tiene hipoglicemia y se toma un jugo de caja
súper azucarado, sale la hipoglicemia. Pero usted tiene hipoglicemia y se mete una papa en la boca, pues se queda ahí con la papa y nunca va a salir de la hipoglicemia, porque estos almidones sí requieren un proceso de digestión. ¿Para qué? Para que al final también se vuelvan azúcar y también eleven la glicemia. Sin embargo, los almidones que son procesados, los que ya tienen algún grado de industrialización y de refinamiento, tienen estos enlaces hidrolizados y van a terminar comportándose igual que los azúcares. Por eso ustedes veían en esa clasificación del índice glucémico, en ese primer grupo de alimentos de alto índice glucémico, los cereales del desayuno, los productos de panadería, todo lo que esté hecho con harina de trigo o con cualquier tipo de harina que ya ha sido refinada, que ya ha sido procesada, se va a comportar igual que el azúcar. Mm, y la fibra es un carbohidrato muy complejo, que no se puede digerir por lo menos en su totalidad y que tiene un efecto sobre el vaciamiento gástrico, entonces lo va a enlentecer. Y ese mismo efecto también lo tienen la proteína y la grasa. Entonces, cuando yo tengo acá en un plato una buena porción de ensalada, la proteína, la grasa y me como el almidón, pues este almidón se va a digerir y se va a absorber más despacio y así yo puedo controlar esa excursión glucémica de la que hemos venido hablando. Entonces, en esta diapositiva, pues hay básicamente 3 puntos. Uno, entre comer azúcar y comer almidón, pues yo debería preferir el almidón y es lo que le debo recomendar en mayor proporción a mis pacientes en su dieta. Segundo, entre comer almidones en su empaque original, alimentos reales, naturales, el grano entero, y comerme un almidón refinado, pues me tengo que ir por los naturales. Y tercero, entre comerme un carbohidrato solo y comérmelo mezclado con fibra, proteína y grasa, pues me va mucho mejor en comérmelo mezclado que en comérmelo solo. Ahora hablemos un poquito de las grasas. Creo que he sido reiterativa con el tema. Es más importante la calidad que la cantidad. Eh, Súper importante que nuestros pacientes, en la medida de lo posible, incluyan aceite de oliva. Hay estudios solitos del aceite de oliva que muestran cómo la respuesta glucémica postprandial, la respuesta glucémica pues es mucho mejor. También las nueces, el aguacate, las semillas pueden tener en pequeñas cantidades, por lo menos las semillas, algunas semillas en pequeñas cantidades tienen omega 3, pero también podemos tener acá grasa monoinsaturada que nos puede ayudar con ese control glucémico. Y bueno, para resumir, ¿cómo puedo llevar el índice glucémico a la práctica? ¿Cuáles son esos puntos clave que yo debo tener en cuenta para poder, para poder cumplir con una dieta de bajo índice glucémico? El primero es coma frutas y verduras. Esto yo sé que se ha repetido 100.000 veces, pero lo que muestra la evidencia es que cuando usted se come entre 400 y 500 gramos diarios de frutas y verduras, va a disminuir el riesgo no solamente de desarrollar diabetes, sino de infarto, de enfermedad cardiovascular y de cáncer, sobre todo colorectal. Segundo, incremente el aporte de fibra soluble en su dieta. Esta fibra ustedes la encuentran en las manzanas, en los cítricos, también en la avena en hojuelas, también en los granos, en las leguminosas. Esta fibra soluble básicamente lo que hace es enlentecer el vaciamiento gástrico y de esta forma no voy a tener una absorción rápida y severa del carbohidrato y por lo tanto la respuesta glucémica va a ser menor. El tercero es mezcle, lo que ya habíamos hablado. Mezcle alimentos de alto índice glucémico con los de bajo índice glucémico para que al final eso termine siendo una carga glucémica media. Evite la comida procesada. La mayoría de alimentos procesados tienen índices glucémicos altos. Deberían constituir una proporción muy baja en la dieta. Y algo supremamente importante es monitoree la glicemia y su respuesta ante diferentes alimentos. No todas las personas son iguales y alimentos que para algunas personas no tienen ningún impacto sobre su glicemia postprandial, para otros sí. Yo tengo pacientes que se comen un plato de frijoles y les va divinamente y a otros les produce hiperglicemia. Entonces, conocer esa respuesta individual también es muy importante para poder establecer un buen patrón de alimentación. Entonces, termino con esto, no sin antes recordarles que independientemente de nuestro discurso, nuestro principal enfoque debe ser que nuestro paciente haga las cosas por amor propio,
porque cuando la gente hace las cosas por amor propio, pues se empieza a cuidar y es más fácil que cumpla con todo esto que hemos venido hablando hoy. Muchísimas gracias. Angélica, pues realmente muchas gracias por la conferencia y por todo lo que has compartido con nosotros. Ahora es muy interesante y sobre todo nos permite temas prácticos eh, para tratar a nuestros pacientes. Para todos los que han puesto en el chat, pues esta conferencia va a estar disponible en esta misma dirección para que puedan entrar a verla. Nosotros también la vamos a colocar en el repositorio del canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, donde pueden entrar a verlo y como les decía al principio, la idea es hacer unos webinars sobre este tipo de temas tan interesantes que nos permiten mejorar la atención de nuestros pacientes. Entonces, la conferencia va a estar disponible por un tiempo para que la puedan volver a ver y tomar los apuntes necesarios. Hay algunas preguntas que les voy a transferir en este momento. Vamos a tener 10 minutos de preguntas. Y pregunta Andrés Felipe Sepúlveda, ¿es recomendable abandonar la utilización de endulzantes artificiales? Y hay otra pregunta de endulzantes que de una vez para abordar los dos temas, que si utilizar siempre el mismo endulzante se puede generar resistencia, que si es mejor irlos cambiando en la medida de su uso. Bueno, ahorita me complementan si algo falta, pero básicamente con los edulcorantes artificiales se ha visto dos cosas. Una es que se puede generar disbiosis, digamos que se afecta la microbiota cuando hay la utilización de este tipo de endulzantes. Lo que se recomienda es que, perdón, los edulcorantes sean una transición entre el momento en que la persona es diagnosticada y está acostumbrada a usar el azúcar y todavía le cuesta dejarlos, entonces la idea es úselo mientras se acostumbra a consumir el sabor real o a disfrutar del sabor real de los alimentos. La idea es dejarlo en algún punto. Y la otra es que cuando hay más de 2 bebidas al día endulzadas, esto sí se asocia con mayor resistencia a la insulina. Entonces, a largo plazo, pues termina siendo contraproducente. No sé, Alejandro, ¿qué más Sí, tengas doctor para decir Marín, ahí? ¿usted cómo le ha ido con sus pacientes y lo que nos dice en este momento Angélica? ¿Sí dejan completamente endulzantes, azúcares y todo? ¿Se logra? No, eso es muy difícil. En realidad esa transición a veces se vuelve muy larga. En el proceso pues, de tratar de reducir pues, el consumo de carbohidratos simples a algún endulzante es bastante compleja porque muchos pacientes a medida que va pasando el tiempo de pronto lo logran. Pero en el aspecto práctico se vuelve una pelea después de quitarles ustedes el azúcar, pues a quitarles el edulcorante. Y definitivamente pues la evidencia cada vez va creciendo con respecto a eso, de la disbacteriosis pues como el cambio de la microbiota como un factor que a largo plazo pues no nos lleva a beneficios. Lo que siguen recomendando las guías, por ejemplo la guía de ADA, es que como una medida temporal es una cosa pues muy importante y nos lleva pues a que los pacientes pues logren superar el trauma de dejar su endulzante. El problema es que eso es muy complejo desde el punto de vista fisiopatológico. Las incretinas parece que se alteran a largo plazo con la utilización pues, de este tipo de sustancias. Entonces, posiblemente como una medida temporal, siga siendo pues, valiosa. El problema es esa temporalidad que se nos vuelve como muchas cosas aquí en nuestro país, se vuelven temporales, se vuelven permanentes. Entonces, esa se vuelve después otra lucha con los pacientes. Bueno, respecto a la dieta de 20 y 50 gramos de carbohidratos, preguntan si el cerebro, al ser glucosa dependiente, no exige que la dieta tenga un mínimo de 100 gramos de carbohidratos al día. No, no lo exigen. De hecho, hay medidas adaptativas que van a permitir que se utilicen los cuerpos cetónicos como fuente de energía también a nivel cerebral. Y pues tenemos un montón de vías metabólicas que sí o sí nos van a garantizar el aporte de glucosa que esos órganos requieren. Ok, Y no sé sí. si hay algo más ahí. Doctor Marín,
nos preguntan cómo medir la respuesta glicémica sin medir el nivel de glicemia postprandial en personas prediabéticas. Básicamente lo que plantean acá es que los glucómetros no son de uso común. ¿Cómo le va a usted con eso? Pues vea, la hemoglobina glicosilada pues sigue siendo valiosa, aunque pues como hay muchas cosas que han surgido nuevas, por ejemplo los monitores continuos de glucosa, que no necesariamente es en el contexto de la bomba de insulina, pues por los costos pues eso no es a veces tan fácil utilizarlo, pero pues una opción puede ser eso, hacer pues una evaluación de monitoreo continuo de glucosa, pero la hemoglobina glicosilada sigue siendo también un parámetro básico para poder uno definir el estado prediabético del paciente. Aunque no las guías pues como tal no recomiendan, ahora con la consideración de la prediabetes, posiblemente el índice HOMA puede ser también un marcador pues del comportamiento de esos pacientes y es algo pues que es relativamente sencillo. Usted toma su glucosa y su insulina basal y hay pues varias aplicaciones en las cuales uno puede hacer la estimación. Pues eso en realidad sería mucho más complejo, pero al menos simplificándolo, esos dos parámetros pueden ser claves. De todas formas, desde el punto de vista epidemiológico, lo que más se ha correlacionado con el riesgo de complicaciones pues sigue siendo la glucosa post, pero la hemoglobina glicosilada con valores por encima de 5,7 hasta 6,4 todavía nos habla bien de ese panorama de la prediabetes. Ok. Angélica, ¿cómo afecta el consumo de la fructosa añadida a través del tiempo? Y si hay alguna recomendación sobre cómo realizar esa educación efectiva sobre la fructosa añadida. Bueno, realmente todo tiene que ver con la cantidad, ¿sí? Lo que se ha visto es que incluso tener pequeñas cargas, precargas de fructosa en la alimentación, comer entre 10 y 15 gramos de fructosa por tiempo de comida, incluso podría tener efectos positivos sobre la glicemia postprandial. Ese mismo consenso que les presenté ahí del 2015 tiene un capítulo específico de fructosa y lo que plantean los expertos es que por encima de 100 gramos día se empiezan a ver efectos negativos pues por este exceso de energía que llega pues directamente a metabolizarse en el hígado. Y la otra cosa es que la forma de evaluar la fructosa añadida, pues es enseñándole a la gente a leer etiquetas, ¿no? Que todo lo que sea jarabe de maíz o, bueno, todo lo que me concentre esta fructosa, pues se evite. Sin embargo, si es la fructosa de la dieta común y corriente de las frutas, no tiene ningún lío. Entonces, primero, 100 gramos día es el valor que se empieza a asociar con complicaciones. Segundo, 10 a 15 gramos por comida incluso parecería benéfico. Y la otra cosa importante es que el hígado graso y todas las alteraciones que se han asociado con el exceso de fructosa se presentan en mayor proporción, casi 3 veces más, si la persona, además de comer esa cantidad de fructosa, tiene obesidad. Entonces, no es ella sola, sino todo lo que está asociado a su consumo. Ok. Y aquí preguntan que en qué paciente recomendaría una dieta baja en carbohidratos o muy baja en carbohidratos. Diabetes tipo 2 más obesidad, o sea, ese es el perfil. Ok. Nos dicen que María Magdalena tenía un paciente que venía tomando metformina y su glicemia siempre era alta. Y al modificar la dieta, esta se encuentra en parámetros normales. ¿Es necesario mantener el tratamiento de la metformina, el medicamento, pues si el paciente ya controló los niveles de glicemia? No sé, Eso doctor en María. realidad pues depende pues mucho de qué rango de mejoría clínica se logre. Si algo que nos demuestra que la obesidad y el control dietario hace que los pacientes se mejoren de la diabetes es la cirugía bariátrica. Entonces, si el paciente tiene una pérdida de peso mayor, tiene una restricción de carbohidratos importante, pues muchos vemos que se puede disminuir la progresión inclusive de diabetes de prediabetes a diabetes. Y hay algunos pacientes que estando en unos estadios iniciales de diabetes puede que retornen a valores normales o inclusive a prediabetes, que eso es lo que se ha hecho en los estudios de prevención. El problema es hasta dónde logró pues, ese paciente la reducción, porque estamos hablando que logra, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada de un rango normal, posiblemente uno sí esté tentado a quitarle el tratamiento siempre y cuando el paciente logre mantener el manejo dietario y que no presente reganancia de peso.
y eso implicaría pues de todas formas estarle haciendo vigilancia frecuente. Pero digamos que en esos pacientes superviciosos a veces sí logramos el retiro del medicamento cuando se logra pues mantener ese proceso en el tiempo. De pronto puede que en el primer control no se lo quite, pero en el segundo, si se mantiene estable, posiblemente sí le quite el medicamento. Ok. En cuanto al efecto sobre la microbiota intestinal que estaban hablando ustedes hace un rato sobre los edulcorantes artificiales, preguntan si ese efecto sobre la microbiota es dependiente o independiente de la dosis, o si en dosis bajas realmente siguen existiendo esto o qué han encontrado ustedes. Pues lo que yo he visto, solamente en algunos han mencionado más 2 bebidas o más endulzadas, pues es como donde empiezan a verlo. La otra cosa que yo he leído es que absolutamente todos los edulcorantes tienen ese efecto. La única que todavía no lo tiene tan marcado es la stevia, pero no se sabe si es porque es muy buena o porque es tan reciente en el mercado que todavía no hay suficientes estudios que demuestren que puede tener una afección. Pero no sé, Alejandro, si tú sepas dosis Sí, no, en específicas. realidad pues el concepto es el mismo. Eso depende, sí pareciera que fuera dependiente de la dosis, por eso las recomendaciones, por ejemplo, en las guías de diabetes de la ADA, pues siguen hablando de restringir pues a eso, a unas bebidas en particular. Pero si uno se pone a fijarse, pues a veces hablan de dosis pues muy altas. Hablan pues de hasta 8 latas, por ejemplo, de una gaseosa sin azúcar. Entonces, pues puede que sí sea dependiente de la dosis, pero no sabemos bien el efecto a largo plazo. Y totalmente de acuerdo, en los estudios, al parecer, digamos que no la mejor, pero sí la menos mala, parece sí que fuera la stevia. Bueno, hablan algo de deporte y yo sé que Angélica es deportista. El deporte o ejercicio en los pacientes diabéticos, tomando en cuenta la nutrición para controlar la respuesta glicémica y pensando en la reposición del glucógeno muscular post ejercicio. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué le recomiendas a tus pacientes en cuanto a temas de ejercicio? Bueno, una persona con diabetes que hace ejercicio capta glucosa muchísimo más rápido que una persona con diabetes que está en reposo, ¿no? Más o menos 4 veces se aumenta la tasa de captación de glucosa a nivel muscular cuando hacen ejercicio. Entonces, aquí es importante jugar con dos cosas. Una es la reposición de carbohidratos para evitar la hipoglicemia y dos, la disminución de la dosis de insulina o de medicamentos en caso de que esté con hipoglicemiantes orales. Y depende mucho del objetivo que uno tenga con el paciente, se va para un lado o se va para el otro. Entonces, supongamos, es un paciente que tiene diabetes y además está obeso y empezó a hacer deporte, pues yo prefiero 1000 veces bajarle al medicamento y que reponerle los carbohidratos, ¿sí? Entonces no le voy a reponer o si le repongo van a ser cantidades muy pequeñas. Pero si esta persona no tiene sobrepeso, no tiene obesidad y es un deportista o por recreación está haciendo deporte, sí tengo que reponer y es muy parecido a la reposición que se hace con un deportista que no tiene diabetes, que puede ir de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora en una intensidad moderada e incluso hasta 90 gramos por hora en una intensidad severa. Y también es súper importante la hidratación y el conocerse. Entonces, ya en esos casos, la verdad, esto que les digo es lo básico, pero luego uno empieza a analizar cómo se comporta cada persona, con qué nivel de glicemia empieza, con qué se está hidratando, la intensidad del ejercicio, el tiempo del ejercicio y se arma un plan de reposición de carbohidratos y de disminución de medicamento. Bueno, y vamos a terminar con esta pregunta por temas ya de tiempo, y es, ¿tienen experiencia en dietas de ayuno prolongado, 12, 16 horas de ayuno? Si es así, me gustaría saber también la adherencia de los pacientes y si han observado beneficios. ¿Tú tienes experiencia, Alejandro? Pues yo he tenido pues uno o dos pacientes, pero ha sido pues porque ha tenido pues un manejo nutricional pues aparte de lo que se ha manejado pues aquí en el centro. El problema de eso es la sostenibilidad de todas formas a largo plazo de los efectos, pero en realidad pues experiencia basta en eso, no pudiera decir que tengo. Ok, Bueno, yo qué les cuento. Sí he tenido algunos pacientes con diabetes tipo 2 e hipoglicemiantes, no con insulina, hipoglicemiantes orales, eh, con los que hemos hecho, por ejemplo, periodos de ayuno intermitente.
pero lo máximo que he manejado con ellos son periodos de 16 horas de ayuno. Nunca tan prolongados como un día, 2 días, que yo sé que hay gente que lo hace, no. Pero realmente para mí ese es como el último punto al que llego después de haber hecho una educación bien importante. Yo lo llamo casi como niveles de conciencia. Entonces, usted empieza en un nivel básico donde por lo menos aprende a escoger los alimentos y hacemos un muy buen patrón de alimentación. Cuando la gente ya tiene un buen patrón de alimentación, mi segunda fase es concentrarme en cantidades. O sea, usted ya sabe qué es lo que tiene que comer, ya lo está haciendo, ahora sí miremos las cantidades, ¿sí? Cuánto de cada grupo de alimentos o de cada tipo de alimentos y armamos ya un esquema como más estricto, pero siempre en consenso. Y si al estar con eso, esta persona de pronto no tiene los resultados en pérdida de peso que queremos o llega con la inquietud de plantear este ayuno, ese es como mi último punto. Pero nunca llego a un ayuno con alguien que no sabe comer, con alguien que no sabe manejar porciones, porque pues eso es perder el tiempo, es como ir a tomarse un suplemento y seguir comiendo re mal todo el día. Hay que llegar hasta allá después de haber pasado ciertas fases. Bueno, pues doctor Marín, doctora Velosa, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedora esta tarde-noche. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a Avon Nutrición por todo el apoyo para llevar estos webinars y nuevamente mencionarles que vamos a estarlos repitiendo. Con tiempo les van a llegar las invitaciones para que se estén presentes en los webinars. Recordarles además que esto va a estar colgado en esta misma dirección electrónica y luego además en el canal de YouTube de la asociación para que se suscriban al canal y puedan repetir y volver a ver estos videos y tomar las referencias que a veces por verlo en el celular no son tan fáciles de tomar. Están las referencias bibliográficas. Mil gracias, realmente estamos muy complacidos. Tuvimos más de 1000 personas conectadas a este webinar desde México hasta la Argentina. Entonces, muchas gracias y que pasen una feliz noche. Muchas gracias.